Minutos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos y muy amables por la invitación. Cuando me invitaron a realizar esta exposición, el tema se señalaba como actividades agropecuarias sostenibles. Entonces uno, desde la perspectiva del Servicio Nacional de Salud Animal, que es el ámbito de mi acción en este momento de campo profesional, empecé a derivar en cómo les planteaba a ustedes alguna disertación que permitiera, digamos, que ustedes conocieran y manejaran alguno de los criterios que a nivel de la Dirección del General y del Servicio Nacional del SENASA manejamos. Y un poco eso me lleva a tal vez, pensé que era oportuno y necesario darles a conocer a ustedes alguna básica visión de lo que es la ley SENASA, la ley 8495, para irle encadenando a posteriormente irla cosiendo en relación al tema de sostenibilidad. Permítanme entonces, desde esa perspectiva y desde esa reflexión que les acabo de hacer, hacerles un esbozo muy general sobre la ley SENASA, o sea, qué es y más o menos cuáles son sus principales objetivos e intereses. El Servicio Nacional de Salud Animal es un órgano desconcentrado del Ministerio de Agricultura y Ganadería, tiene personería jurídica instrumental, lo cual le permite tener patrimonio propio, o sea, le permite manejar sus propios ingresos a través especialmente de la venta de servicios. Y el director general, que es la cabeza visible o más visible del servicio, es nombrado por el ministro, es un puesto de confianza del despacho ministerial. Y es médico veterinario necesariamente. La ley SENASA viene a sustituir de una u otra forma la vieja ley del 7283, que era una ley que era de los años 80, 90, que era muy poco sistemática, realmente en aquellos tiempos, en aquellos momentos, no había tanta preocupación por algunos temas que hoy las leyes sí tienen un orden específico y tratan de establecer desde su punto de vista ya normativo objetivos claros y definidos. Esta ley no, hablaba de un montón de cosas, ¿verdad? Pero no había definición de términos. Hoy es muy dado que las legislaciones o las normas que se emiten vienen inclusive hasta en algunos casos con glosario de definiciones, lo cual permite al operador jurídico pues tener una precisión mayor en relación al tema que trata la ley. Y era especialmente también derivado de los primeros procesos ya del encadenamiento que Costa Rica hacía a los mercados internacionales. Ya formalmente en los años 80 y 90 estaba muy orientada a establecer regulaciones en materia de régimen de importación y exportación de mercancías. Y adolecía efectivamente también de un régimen de sanciones muy débil, ¿verdad? Entonces algunas de las visiones programáticas que la ley tenía no se podían implementar o no había fuerza para poder implementarlas de alguna u otra medida. La ley SENASA, muy por el contrario, que es una ley del año 2006, define objetivos y competencias del SENASA en forma muy clara y sustantiva. Entonces usted básicamente agarra la ley SENASA, la lee y encuentra ahí los objetivos, qué es lo que percibe, cuáles son las competencias que tiene el servicio y cuáles son las formas de abordar las realidades sanitarias que le está ordenado atender. Y tiene varias características de la mayor importancia y también permítame compartir dos de esas características con ustedes. La primera de ellas es que el SENASA, el Servicio Nacional de Salud Animal, hace salud pública y está así efectivamente ya reconocido por el ordenamiento. ¿Por qué razón esta diferenciación? Porque antes aquí se estimaba, se estilaba a decir que únicamente el Ministerio de Salud era el que hacía salud pública y a partir, digamos, del nacimiento, del parimiento de la ley SENASA, ya ese abordaje quedó obsoleto y efectivamente se reconoce a esta institución como una institución más adicional dentro del concierto de instituciones que realiza salud pública. Por tanto, el SENASA es autoridad sanitaria, ¿verdad? Y eso tiene se dice fácil, pero tiene sus implicaciones en virtud de que el objeto de su competencia, siendo de alto interés público, le permite de una u otra forma modificar realidades sanitarias, inclusive a mano militar. El SENASA es policía sanitaria y entonces esa derivación que se hace a partir también de ese reconocimiento le permite, como le señalaba, ejercer los actos de tutela necesarios de carácter administrativo para que sus determinaciones de carácter sanitario puedan ser establecidas, como les decía, inclusive a la fuerza. Porque básicamente está de por medio del bien, uno de los bienes más importantes en el ordenamiento, que es la salud pública.
Como policía sanitaria, efectivamente, digamos, uno podría decir que el SENASA se manifiesta a través de medidas sanitarias, ¿verdad? Porque son los mecanismos o los instrumentos que la ley le permitió al servicio para hacer esa diferenciación. La ley establece una suerte de acciones de protección, de corrección, con números apertos, o sea, no tiene, o sea, no hay una línea, una lista taxativa de medidas sanitarias que el servicio puede tomar, sino que son abiertas, digamos, uno podría decir, infinitas, en el tanto y cuanto pueden ser nuevas y constantemente establecidas nuevas medidas en atención a criterios científicos o digamos, al avance tecnológico o al avance del conocimiento en general. Algunas de esas medidas, pues todas las conocemos, naturalmente, cierre de establecimientos, cancelación o suspensión del certificado veterinario de operación, del cual ahora les voy a comentar, los decomisos o retenciones, las desnaturalizaciones, la medicación, el sacrificio. Pero vean que las planteo como medidas sanitarias. Muchas veces nosotros en la práctica forense nos encontramos con colegas que nos señala que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos un decomiso o una retención de un determinado producto porque está en mal estado, etcétera, estamos frente a un acto administrativo sancionatorio, y no es cierto. Estamos frente a un acto administrativo que está tratando de modificar realidad sanitaria. Cuando un funcionario del Servicio Nacional de Salud Animal decomisa un determinado, por decirlo así, un determinado producto o su producto de origen animal, pensemos, un embutido, una pieza de carne que está en mal estado, no está sancionando a la persona, al infractor, o no está en un proceso de esa naturaleza, sino que lo que está haciendo es, a través de una medida sanitaria de este tipo, de esta naturaleza, modificando realidad sanitaria. Y en eso es un consejo y es un tip que les doy a muchos, ¿verdad? Que en la práctica forense, lamentablemente, a veces cuando enfrentan procesos administrativos, señalan que estamos frente a procesos disciplinarios, o sea, procesos sancionatorios, y entonces quieren aplicar todo el régimen de debido proceso y digamos, de audiencias, etcétera, a efectos de ser garantistas, ¿verdad? Digamos que la Ley General de Administración Pública y en general toda el tinglaje constitucional armado en relación a los debidos procesos, y frente a una realidad sanitaria que se trata de modificar, usted no puede caer en esa situación eventual. Desde luego que las medidas sanitarias como instrumento para modificar esa realidad sanitaria tiene que ser tomada por criterios técnicos, científicos y profesionales y bajo principios de razonabilidad, menor afectación, motivo y contenido y fin. Desde luego que la medida sanitaria sí obedece, digamos, y sí debe responder más tarde o más temprano a todo el régimen, digamos, del acto administrativo, o sea, establecido en la Ley General de la Administración Pública en cuanto a motivo, contenido y fin, porque si no estaríamos cayendo desde luego en ilegalidades. Pero fíjense que tal vez lo más importante, y frente a esos tres aspectos formales que pueden ser analizados de una medida sanitaria como acto administrativo, tal vez a mí el que más me interesa resaltar es el de razonabilidad y menor afectación. ¿Por qué razón? Porque eso también permite al operador jurídico eventualmente hacer una valoración de la actuación que el Servicio Nacional de Salud, digamos que el SENASA está realizando en relación a esa realidad sanitaria. La razonabilidad debe ser prima facie uno de los primeros elementos a valorar. Si yo frente a una determinada situación puedo vacunar y no sacrificar un animal, debo escoger por la de la menor afectación, o sea, debe ser razonable, inclusive desde luego bajo esos criterios técnicos, científicos y profesionales. Permítame, perdón. La ley SENASA, por la materia objeto del interés que regula, desde luego está declarada de interés público, lo cual desde luego ya marca una diferencia en relación, y ustedes saben, bueno, los que son abogados en general, que frente a una ley declarada de interés público, frente a otra que no lo hay, prima la de interés público, ¿verdad? Cuando haya, digamos, alguna contradicción entre una y otra. Y la salud pública veterinaria, que es el objeto más importante digamos, de aprehensión del SENASA, es parte integrante del concepto de salud pública en general. Ahora bien, la ley señala que la ley SENASA debe interpretarse en beneficio de la salud humana, animal y el medio ambiente, y esto ya, como ustedes podrán apreciar, me empieza a ligar al tema objeto de este congreso, el medio ambiente.
bajo tutela de principio precautorio, ¿verdad? Que es de obligada aplicación para estos tres, digamos, bienes jurídicos tutelados de sana y recta aplicación, en virtud de que el principio precautorio, frente a la duda, que es básicamente lo que señala, que frente a una duda yo debo prevalecer la actuación en beneficio de la salud humana, la salud animal y el medio ambiente. Entonces, igualmente, debo señalarles que no solo las medidas sanitarias son instrumentos de modelación de realidad sanitaria, sino que también la ley SENASA nos dio al Servicio Nacional de Salud Animal otros instrumentos, como lo son el certificado veterinario de operación para cambiar realidad sanitaria y un régimen sancionatorio relativamente fuerte que no ha sido, digamos, en el ejercicio, y eso debo confesarlo, del 2006 a la fecha no ha sido... digamos, el objeto, digamos, no ha sido digamos, el interés más importante de castigar o de iniciar procesos bajo aplicación del régimen sancionatorio, que son básicamente los que la ley establece, son sanciones de multa, pero son multas muy poderosas, son multas muy fuertes que podrían eventualmente, bajo esa óptica, antes, frente a una que no tenía una gran debilidad, en el sentido que no eran multas indexadas, eran de monto bajo, etcétera, muy por el contrario, esta es indexada y digamos, el monto sobre el cual se calcula es de importancia, ¿verdad? Siendo que la menor multa que podría imponer el Tribunal Sanitario Sancionador del SENASA anda por el orden de los 480,000 colones. Entonces ya eso, y puede llevar hasta una eventual aplicación de hasta 50 veces ese monto que les estaba señalando. Entonces ya estamos hablando de montos de 20 a 25 millones de colones que eventualmente podrían ser impuestos a un operador jurídico que incumpla alguno de los mandatos de la ley SENASA. No hemos caído en una situación de ese tipo. Ya les digo, el tribunal ha iniciado su ejercicio hará un par de años y los casos que se ventilan en el tribunal son casos realmente o relativamente graves nada más. El certificado veterinario de operación es un documento que otorga el SENASA, mediante el cual se hace constar la autorización a fin de que una persona física o jurídica se dedique a una o varias actividades de las que la ley señala. Ahora más adelante en la disertación, bueno, ahí vienen ya. Nosotros tenemos que tutelar todos los establecimientos que elaboran, importan, desalmacenen, transporten, venden productos, los destinados a sacrificio de animales o industrialicen, empaquen, procesen. En general, si ustedes ven toda la lista de establecimientos que están bajo la égida de la ley SENASA, son muchos, ¿verdad? Ahí encontramos desde carnicerías hasta mataderos, fábricas de embutidos, hasta queseras, pero también toda la producción primaria ligada a productos y subproductos de origen animal. Entonces, todo lo que es la producción primaria en general está ligada de una u otra forma a la ley SENASA, bajo el concepto usualmente que una finca contiene generalmente no solo aspectos de carácter o producción de carácter agrícola, sino más bien también igualmente producción pecuaria. Y laboratorios que prestan, algunos otros, y los labores importen, desalmacenen, fracciones. Lo que la ley estableció fue básicamente entonces una valoración a través del certificado veterinario de producción de toda la cadena de la producción, desde la producción hasta la comercialización incluso, ¿verdad? Cuando se trata de productos y subproductos de origen animal. También, pues desde luego nos permite tutelar algunos establecimientos específicos como zoológicos y centros donde se concentran animales silvestres en cautiverio, en atención a que tomemos en cuenta que el servicio sanitario es un servicio sanitario que tutela salud, y entonces nos interesa desde luego no solo el bienestar de los animales, sino la salud de los animales, porque por ejemplo a través de animales silvestres nos podrían ingresar enfermedades, digamos que nosotros no las tenemos en el país y que podrían afectar la producción, digamos los animales productivos o al ser humano en general. Entonces tenemos ahí necesariamente una relación de coordinación con MINAED en materia de vida silvestre, pero nos interesa, digamos, el control de estos animales a efectos de tutelar que no haya riesgos sanitarios importantes para la producción. Perdón, es rato que se acabó el asunto. ¿Ya se acaba? No, se supone que se quedó pegadilla. En todo caso, permítame seguir señalándoles lo siguiente. Bueno, ya.
Nosotros consideramos, y esa es una tesis que nos manejamos y la manejamos allá en el servicio, ¿verdad?, que a partir de la emisión de la ley SENASA en el 16 de mayo del 2006 realmente hubo una quiebra en el sistema y a partir de esa fecha, digamos, al darse la quiebra del MINSA para expedir permisos sanitarios de funcionamiento, cesan beneficio del SENASA en el otorgamiento del CVO. Creemos que allí hubo una verdadera reforma al Estado porque pasaron a la égida y a la órbita del SENASA más de 150,000 establecimientos en este país, que antes eran regulados por el Ministerio de Salud y pasaron a ser regulados a partir de ese momento por el Servicio Nacional de Salud Animal. Y ahí estamos metiendo todo en ese paquete a todas las fincas de producción primaria, etcétera, que de hecho tengo un comentario sobre eso, pero en general todos los establecimientos de industrialización, de producción, de comercialización que estaban ligados a productos y subproductos de origen animal. Para nosotros en la ley SENASA, como se los decía ahora, el eje, digamos, el medio ambiente es un eje temático transversal, está perseguido en toda la ley y tiene el mandato de la ley en relación a de conservar, promover y proteger la salud de los animales, bienestar, productividad, que es básicamente, digamos, lo que se realiza en la producción primaria, en armonía con el medio ambiente, o sea, tomado ese como común en su entorno, como sinónimo. La ley debe interpretarse, como lo he señalado, en beneficio a la salud humana, la salud animal y el medio ambiente, lo cual lleva necesariamente a que marque de una u otra forma, una distinción en relación a la aprehensión de esas realidades que les señalaba ahora. El ambiente es un patrimonio común de los habitantes en general, todos tenemos derecho a un ambiente sano y ecológicamente sostenible, ¿verdad? Así, y tenemos también el deber de conservarlo. Y en ese sentido también el Estado, a través de su institucionalidad, tiene el deber de velar por la utilización racional de los elementos ambientales. Y hay un principio básico, digamos, que está establecido como norma prima de la Constitución, ¿verdad?, que quien contamina paga, lo cual va marcando de una u otra forma, digamos, que la Sala Constitucional de una u otra forma, cuando ha hablado del tema de ambiente y en general, digamos, en algunos de los procesos que nosotros hemos tenido que enfrentar en la Sala Constitucional, se han dado sentencias de esta naturaleza, ¿verdad?, que señala la Sala específicamente, por ejemplo, cito textual, el artículo 50 reconoce de forma expresa el derecho de todos los habitantes del país a disfrutar de un medio ambiente saludable y en perfecto equilibrio. Ese derecho es garantía fundamental para la protección de la vida y la salud pública. Y en apoyo del anterior, dice la Sala, la utilización de la noción de calidad ambiental como un parámetro, precisamente la calidad de vida de las personas que se conjuga con otros elementos tales como la salud, la alimentación, el trabajo y la vivienda, haciendo referencia a que toda persona tiene derecho a hacer uso del ambiente para su propio desarrollo, pero no de manera ilimitada, ¿verdad?, que es tal vez, digamos, una variación importante que se da, ya que también existe un deber de protección y preservación del medio ambiente para las generaciones presentes y futuras bajo el principio de desarrollo sostenible. Y por eso les decía que el interés mío va a ser ir cosiendo ese concepto de desarrollo sostenible en relación al contenido propio de la ley SENASA. ¿Por qué? Porque, como les decía, siendo el ambiente incluso un eje transversal, obliga necesariamente a que tengamos la necesidad de tutelar ese tipo de aspectos. Cité una que encontré, me parece que es una definición única, ¿verdad? No es la única, hay muchas, sin embargo, es una de las que más se conocen, ¿verdad? El desarrollo sostenible, digamos, como desarrollo sustentable también, aquel que satisface la necesidad de presente sin comprometer la posibilidad de generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Eso como un aspecto no egoísmo de hoy, de las generaciones actuales, que usamos los recursos naturales en beneficio, digamos, de que las generaciones futuras puedan y tengan la oportunidad también de usarlo. Esa FAO también ha establecido, digamos, y es importante también hacerlo a colación, ¿verdad?, que frente a la posibilidad de que en el futuro cercano estemos frente a una posibilidad de 9 mil millones de personas, la necesidad de establecer este tipo de mecanismos para digamos, y de tutela para que efectivamente podamos de una u otra forma controlar y poder dejar a las generaciones futuras digamos, recursos que utilizar. El desarrollo sostenible es un proceso, no un punto de llegada, dice, con una definición única. La utilización de prácticas de producción y tecnologías sostenibles implica una visión más holística de la producción agrícola y de su conexión con los recursos naturales.
nada más un dato, ¿verdad? Y eso nada más lo cito como un dato. Digamos, nosotros en el sector pecuario, en el sector agropecuario, tenemos que tener consideración de ese tipo de datos, ¿verdad? O sea, vean ustedes, toda la cadena alimentaria, la ganadería en su conjunto, ¿verdad? Ovina, caprina, porcina, avícola, a nivel mundial responde por el 18% de las emisiones de gases, de gases de efecto invernadero, lo cual genera consecuencias, y ahora Roberto lo señalaba un poco, en materia de cambio climático y otras consideraciones de la mayor importancia. Entonces nosotros desde el sector pecuario, y SENASA ligado a ese sector, no puede dejar de desconocer ese tipo de datos y de realidades. Hasta antes de la ley SENASA, el sector de la producción primaria no era controlado a través de la autorización de funcionamiento, lo cual eso es importante tenerlo presente. La producción primaria, hasta antes de la ley SENASA, no era obligada a contar con permisos o autorizaciones de funcionamiento. Las fincas se establecían por interés de las personas, no se iba a pedir permiso para poner la finca, no se iba a solicitar ninguna, digamos, autorización del sistema en general para que las fincas pudieran funcionar. Sí se daba en el sector servicios, sí se daba desde antiquísimamente, desde el sector comercial o industrial, ¿verdad?, que siempre había estado ligado a través del Ministerio de Salud para digamos, el manejo del permiso sanitario de funcionamiento, que como le señalaba fue sustituido por el certificado veterinario de operación. Eso ha sido un proceso difícil, ese ajuste del sector productivo, digamos, en producción primaria, a las autorizaciones del CVO. Nosotros estimamos que en el país pueden haber unas 1,000 unidades productivas, ¿verdad?, fincas como tales, y el esfuerzo institucional hasta hoy, luego de 7 u 8 años de estar ya en el Servicio Nacional, digamos, actuando, hemos logrado avanzar hasta 46,000 unidades, que son más o menos los establecimientos que tenemos hoy regulados y controlados, ¿verdad? Las regulaciones nosotros consideramos, y ya casi acabo con señalándoles que nosotros le apostamos en las regulaciones relativas a establecimientos y al otorgamiento del CVO implican necesariamente para el SENASA que conforme a su mandato valorar no solo lo relativo al bienestar de los animales, o sea, que haya ausencia de enfermedad o que haya un trato digno para ellos en la producción primaria, sino que también hay diferentes normativas de carácter ambiental dentro del concepto de amplio de buenas prácticas productivas. Entonces es necesario señalar que si yo tengo una finca y soy responsable y quiero, tengo una actividad sustentable, necesariamente a través de buenas prácticas es como yo puedo garantizar esa forma de actuar. Las buenas prácticas implican necesariamente el compromiso del sector productivo primario pecuario de desarrollar actividad productiva conforme a criterios de sostenibilidad. El mandato sería tomar las acciones que correspondan cuando se presenten violaciones groseras al ambiente, que eso es una de las funciones básicas que nosotros tomamos. Si bien es cierto, el ambiente no es el tema natural y consustancial de todos los días o necesariamente, bueno, sí es como eje transversal, pero digamos, la sanidad y la salud pública, etcétera, son el objeto de competencia. Cuando nosotros encontramos en el SENASA una violación grosera al ambiente, tenemos que tomar medidas inmediatas para corregirla, ya sea que se detenga la actividad y se accionen a las instituciones que correspondan, ya sea al Ministerio del Ambiente o inclusive a otras instituciones para que tomen, la acción que corresponda. La producción primaria frente a un derecho a un ambiente sano, sí, ha sido resuelta en favor del derecho a un ambiente sano, ¿verdad?, lo cual en extremis va a producir constreñimiento de áreas productivas frente al urbanismo, lo cual eso se ha generado especialmente cuando, las ciudades han crecido y han abarcado locaciones que antes eran meramente rurales, y a partir de ahí, lamentablemente, ya han habido fallos de la Sala Constitucional, que pese a que tal vez la finca o la unidad productiva estuviera antes de la llegada o la arribada de la urbanidad a ese lugar, se decanta siempre por el ambiente sano, ¿verdad? Eso, nos lo planteo como una problemática de carácter general que es importante tenerla en el corto plazo. Lugares como Coronado, lugares como Grecia, etcétera, son ejemplos de ese tipo de situaciones. Con eso nada más acabo señalándoles que el Servicio Nacional sí tiene un compromiso con el ambiente y con el desarrollo sostenido, de las actividades, y se está trabajando en eso, especialmente apostándole a entronizar en las unidades productivas el concepto de buenas prácticas. Muchas gracias. Muchas gracias.